La muestra venosa es de las más fáciles de tomar, ¿sí? La sangre arterial es un poquito más complicada porque primero que es más profunda, las arterias son más profundas que las venas, y segundo porque no tiene la facilidad de contractilidad que tiene la vena, entonces la arteria se queda abierta, ¿sí? Al paciente le duele mucho. Está moviendo, por ejemplo, el brazo de su compañera. Probablemente le duela una semana, ¿sí? Pero cuando hacemos una punción arterial, es probable que el paciente sienta dolor 3 semanas, 4 semanas, ¿ya? Y es complicado porque tenemos nervios, tenemos venas y tenemos arterias. Entonces, generalmente, la toma de muestra arterial es para gasometría arterial. Es cuando el paciente está muy debilitado o está en terapia intensiva o tiene un bajón en su desarrollo normal, y por eso se le pide una medición de gases más que todo, ¿no? ¿Cuál es la presión de oxígeno? ¿Cuál es la presión de CO2? ¿Cuánto está su saturación? Entonces requiere más práctica, ¿ok? Agarramos, buscamos, tenemos que clavar la jeringa con la aguja así, totalmente vertical, y la presión de la arteria es la que saca el embolo, ¿sí? Cuando estás en arteria. Cuando no estás en arteria es el problema, porque lastimas, ¿no? Y hay una diferencia entre el color de la sangre venosa y la sangre arterial, justamente porque la arterial está transportando oxígeno, ¿no? Entonces es un poco más tibio, ¿ya? Pero excelente, han tenido su primer encuentro, seguramente, o su segundo encuentro con la toma de muestra. Imagínense si se les complica con ustedes. Imagínense con un recién nacido, con un niño, incluso el recién nacido lo envolvemos en la camilla y listo, ¿no? El problema es cuando el niño ya tiene 8 meses, 9 meses, ve a alguien de blanco, ubica el lugar y empieza a desesperarse, ¿no? Obviamente es complicado. Pero bueno, ese es más o menos el trabajo que hacemos en laboratorio. La calidad de los resultados depende también de muchísimos factores, por supuesto, pero también depende de la toma de muestra, ¿ya? Cuando se tiene a un paciente ligado por más de 1 o 2 minutos, el organismo empieza a reaccionar y vas a tener plaquetas elevadas en el hemograma. ¿Por qué? Porque todas las plaquetas están yendo a tratar de subsanar el daño que se supone que le estás haciendo al presionarte con el torniquete. Cuando te demoras mucho en la toma de muestra, esta va a salir hemolizada, el suero va a estar hemolizado. Y un suero hemolizado no te sirve para perfil hepático, tiene muchas interferencias en algunas pruebas hormonales, entonces es un poquito más complejo de lo que se ve, ¿ya? Pero ya tienen una idea, de repente pueden en alguna situación hacerlo ustedes solos, ¿no? Y por el bien obviamente de la comunidad. A mí me tocó cuando me enfermé con COVID y no íbamos a los hospitales porque no nos recibían y iba a ser peor. Pues según yo, mi esposo me iba a tomar la muestra bajo mis indicaciones, pero al final tuve que ser yo la que agarre la jeringa, ¿no? Porque si ustedes ven mi brazo tampoco hay vena. ¿Sí? Pero cuando se hace una ligadura acá, se siente una vena súper potente acá, casi como una arteria, ¿no? Entonces agarré yo la jeringa y ya, ahora jala el embolo, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes tengan idea de cómo es el procedimiento. ¿Ya? Bien. Con nuestra clase de hoy vamos a estar al día, vamos a estar súper bien con el avance. Nos habíamos quedado en la parte de quimioterapia antiviral. ¿Quién se anima a darme los pasos de la replicación? Vamos. ¿Ah? Adhesión, bien. Penetración. Esto es adhesión, ¿no es cierto?
¿Qué sigue? Penetración. ¿Otros sinónimos? Ya. ¿Qué más? Endocitosis, porque está ingresando. ¿Ok? Esta fase de acá, ¿qué es? Denudación o pérdida de la envoltura. ¿Sí? Acá se supone que este genoma es un genoma de ADN y por eso necesita ingresar al núcleo de la célula, donde va a haber un proceso de transcripción, traducción, etcétera. Y al final vamos a tener muchas copias del genoma, vamos a tener copias de las proteínas de la cápside, que por supuesto no van a estar en esta forma simétrica. Vamos a tener unos hilos, ¿no es cierto?, de cadenas proteicas. Yo se los dibujo acá para que se acuerden de dónde viene. ¿Ya? Acá vamos a tener las proteínas formadas para que en este proceso recién tome la forma simétrica. ¿Ok? ¿Qué se llama esto? Ensamblaje. ¿Qué más? Maduración. ¿Qué más? Morfogénesis. Rapidísimos. Muy bien. ¿Ya? Y luego vamos a tener el proceso de liberación. Si tenemos la gemación como proceso de salida, significa que este virus tiene una membrana externa. ¿Ok? Bien, entonces en la quimioterapia antiviral vamos a tener pocos antivirales que se usan en nuestro medio, específicamente para algunos de estas enfermedades que tenemos, y que en realidad lo que se trata de hacer, ¿no es cierto?, es tratar de evitar alguna de estas funciones. ¿Ya? Vamos a tener antivirales que actúan a este nivel, vamos a tener antivirales que actúan a este nivel, vamos a tener antivirales que actúan a este nivel, y por último también vamos a tener antivirales que directamente afecten al virus. ¿Ya? Entonces realmente no son muchos, ¿ya? Vamos a tenerlos en la adhesión, en la pérdida de la cubierta, en la síntesis del ácido nucleico viral, la traducción de las proteínas virales, en el ensamblado y en la liberación. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tengamos una lista de antivirales de los cuales ustedes van a poder hacer uso, hay que entender que, a diferencia de los fármacos que son antibacteriales, la actividad de todos los antivíricos está limitada a familias específicas de virus, ¿ya? Es decir, cuando ustedes usan, por ejemplo, la ciprofloxacina, pueden usarla para una bacteria que sea del sistema respiratorio superior, para que sea una bacteria que esté afectando a nivel gastrointestinal, incluso para una bacteria que sea para una infección urinaria, ¿sí? Muchos usos para varias bacterias. En cambio, con los virus, como son de los menos, vamos a tener mayor especificidad. ¿Ok? ¿Cuál es el que más tenemos a disposición en nuestro medio? El aciclovir. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Para el herpes. ¿Ya? También el valaciclovir, el penciclovir, el famciclovir. Pero actualmente en Bolivia tenemos al aciclovir en varias presentaciones. Es decir, podemos tenerlo para consumo oral a través de tabletas y también como pomadita, ¿ya? Porque te sirve muchísimo en la explosión, en el brote que tienes con el herpes virus tipo, ¿ya? Para los citomegalovirus se usa principalmente el vanciclovir. Sí, sigue.
Y los que se han desarrollado con mayor esmero, digámoslo así, son los antivirales que se encargan del virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, del HIV. ¿Okay? Y se han creado diferentes antivirales para cada una de las etapas que se ve de este virus dentro de la célula. Como inhibidores de la transcriptasa inversa, el más conocido es el AZT, ¿no? Que se llama acidobudina, cuyo principio activo es la acidotimidina. ¿Ya? Como inhibidores de la transcriptasa inversa de los no nucleósidos, el principal es la nevirapina, como inhibidores de la proteasa el ritanavir y como inhibidores de fusión el enfuril. ¿Ok? Con el HIV se ha tenido muchos ensayos, ¿no es cierto? Mucha preocupación a nivel mundial, principalmente por la cantidad de muertes y por lo difícil que es controlar esta fase de pasar de tener HIV a tener SIDA o ya desarrollar el síndrome como tal. Y en estas terapias antirretrovirales se han llegado a administrar hasta 12 comprimidos por día, haciendo una mezcla de los 4 grupos de antivirales que existen. ¿Okay? Pero, ¿qué piensan ustedes de darle a un paciente 12 medicamentos cada día? ¿Será bueno? ¿Será malo? Comentar. Es que justo tiene que analizar el riesgo-beneficio, ¿no, doctora? Porque va a bajar mucho su inmunidad, pero su beneficio no está tan en riesgo su vida, digamos. ¿Ya? ¿Brando? Por ejemplo, en la tripanosomiasis africana, los medicamentos que necesitan dar son muy tóxicos para el paciente y aparte dan como a enfermedades secundarias por el medicamento, es muy frecuente, pero se sigue dando porque beneficio hasta la mortalidad que tienen con el medicamento es muy amplio y mejor si se da al principio. Lo mismo si es un paciente con VIH, si el paciente es joven o tiene esperanza de vivir mucho tiempo, sería una buena idea, pero si ya no... Hacer como un análisis, ¿no? Sí. Ver el riesgo-beneficio que dicen sus compañeros. ¿Qué dicen los demás? ¿Ustedes tomarían 12 medicamentos cada día? 12 cápsulas, 12 tabletas. O sea, no es un tratamiento de 3 días o de 3 semanas. De por vida. Con el HIV es años de años de años, mientras que funciona, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Tomarías tú 12 tabletas? ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Es muy complicado, ¿sí? Se ha visto que la mayoría de los pacientes deja el tratamiento. Hay un abandono muy grande, porque 12 comprimidos, o sea, gastritis, ¿no? Tienes que empezar a consumir protectores gástricos, etcétera. Y los efectos, pues obviamente son fatales en muchos casos. Y después de probar, lo que se ha hecho es usar una combinación, pero ya en un solo comprimido. ¿Ok? Un solo comprimido que tiene antivirales de este grupo, antivirales de este grupo y antivirales de este grupo. ¿Ok? Entonces ya tomar una pastilla por día es más viable que tomar 2. ¿Ya? Afortunadamente en Bolivia tenemos acceso al TEN. TEN se llama el medicamento que se les da a los pacientes con HIV, porque es una combinación de tenofovir con efavirenz y loperamida. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya reemplaza ese cóctel de medicamentos porque van a tener que consumir una tableta por día. Y se han visto buenos resultados, ¿ya? ¿Eso es solo una tableta? Es solo una tableta.
que tiene varios antivirales, ¿no? Y que afortunadamente lo da el Estado, ¿ok? Entonces, cuando un paciente tiene HIV, ahora te doy la palabra, cuando un paciente tiene HIV, en laboratorio tenemos la obligación de animarlo a que ingrese a este grupo que es encargado específicamente de los pacientes con HIV, porque uno de los beneficios es recibir el tratamiento gratuito. ¿Ok? Entonces, todavía estamos como si fuera un tema tabú. Muy poca gente acepta ni siquiera el hecho de hacerse una prueba de HIV. Imagínense cuán duro todavía es aceptar que son HIV positivos, ¿sí? Pero hay ventajas y ahí está. ¿Querías decir algo, Esther? Entonces dijo algo del TEL. El TEL es el nombre de un comprimido. No, pero dijo que eran 3. Claro, es un comprimido que tiene 3 antivirales. Uno es el tenofovir, el otro es el efavirenz y el otro es la lamivudina. ¿Ya? Entonces, estos 3 están en una sola tableta. ¿Ok? ¿Y cuando el paciente no acepta, doctor? No se puede obligar, es tranquilo, se va a la casa. No se puede obligar porque tú no puedes invertir, ¿sí? Este tratamiento al paciente se le da para un mes. Es decir, van al CDI, se hacen sus controles, se hacen sus exámenes y les dan 30 comprimidos. ¿Para qué? Para que pasados 28, 29 días vuelvan a ir y se los vuelva a revisar. ¿Cuál es su estado? ¿Han tenido contacto con otras personas de repente sin protección? ¿No? Ya se los van concientizando también de lo difícil que es la enfermedad, por supuesto, porque es un grupo completo de profesionales. Hay psicólogos. Por ejemplo, los psicólogos son los encargados de dar el resultado. ¿Ya? No puedes tú alegremente decirle a tu paciente, eres HIV positivo, porque no es como decirle, ni modo, estamos con una prediabetes, ¿no es cierto? Es algo que podemos controlar. Con el HIV es más complejo, ¿ya? Y el Estado invierte alrededor de $20 por tratamiento, ¿ok? Entonces, es caro, ¿sí? Y de repente a muchos les sirve, a otros no tanto, va a depender de otros factores además de la actividad. ¿Ya? Conductas de riesgo, exposición a mayores cargas virales, alimentación, ¿sí? Contagio de otras enfermedades y por supuesto identificar en qué parte de la gráfica está el paciente. ¿Ya? Cuando veamos HIV, vamos a hablar solo de una gráfica en la que se resume toda la enfermedad, su desarrollo. ¿Dónde está mi paciente? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, para la influenza A, que dice acá virus de la gripe A, es la influenza A, se usa la amantadina y la rimantadina. Para la influenza A y B, el zanamivir y el oseltamivir. Para la hepatitis B, la lamivudina. Para la hepatitis C, interferón. ¿Se acuerdan del interferón? ¿Qué es? ¿Qué era el interferón? Una proteína. ¿Qué era el interferón? Una proteína. Algo más Específico. concreto. ¿Dónde actúa? El interferón lo produce nuestro organismo, ¿no es cierto? Sí. Y es específico contra los ataques virales. ¿Ok? Solo vamos a segregar interferón cuando el antígeno que ha ingresado a nuestro organismo es un virus. ¿Ok? Entonces, en la hepatitis C
ustedes pueden perfectamente medicar interferón porque ya hay como venta, al igual que en los papilomavirus. Para el sincitial respiratorio se usa la ribavirina y para los picornavirus el preconal. ¿Ya? Y eso es todo. No tenemos más lista de antivirales. Sí. Entonces, en lo que los medicamentos que se le puede dar a la gripe A, hay la amantadina, rifampicina, ensanamivir, oseltamivir, los cuatro. Los cuatro. ¿Cuál se maneja? Y para la hepatitis B, también los cuatro. También puedes usar estos dos, pero depende de lo que haya en el mercado. ¿Ok? Nosotros usamos más el oseltamivir. ¿Por qué? Porque te cubre influenza A e influenza B, para empezar. Pero si solo tienes amantadina, bueno, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Este es el que se ha distribuido cuando hemos tenido el brote de influenza hace casi ya 8 años. ¿Ya? El oseltamivir. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, los antivirales son poquitos. Es una lista muy corta. ¿Por qué? ¿Por qué será que hay tan poco antiviral? ¿Por qué? No hablen dentro de su boca. ¿Cuál es el mejor tratamiento para una enfermedad viral? La inmunidad del cuerpo de El uno. sistema inmune. ¿Sí? El sistema inmune. Entonces, además de que muchos no tienen una cura. Por ejemplo, sabemos que el aciclovir está muy bien comercializado para el herpes. ¿Te curará? No. ¿Qué haces con el aciclovir? Solamente reduces el tiempo del brote. Si no tomas aciclovir, ese brote de herpes que tuviste acá cerca de la boca, esas vesículas, van a sanar en unos 7 días. ¿Sí? Si tú te pones la pomadita del aciclovir, va a sanar en 3 días. ¿Ok? Pero se eliminará el virus de tu organismo ni con aciclovir ni sin aciclovir. ¿Ya? Porque ¿dónde está? ¿Dónde está el virus? ¿Cómo que en el cerebro? Célula. Ah, ustedes que hablan suave, yo que estoy media sorda, fatal, ¿no? Entonces, ya se va a su lugar de latencia, ¿ok? Está esperando a que tu sistema inmune baje, a que tengas algún cambio hormonal diferente para que vuelva a brotar, ¿no? Por eso son lo que nosotros le decimos infecciones latentes. ¿Ok? Bien. Listo. Hasta ahí hemos visto puras generalidades. Primero, generalidades de inmunología. Y ahora, generalidades de virología. Ya sabemos cómo se da la replicación viral. Ya sabemos los conceptos básicos, qué es un virus, entendemos qué pasa con la respuesta inmune en nuestro organismo. Hemos visto todo lo referente a las vacunas, que siempre las vamos a tener en mente como un método de prevención, ¿sí? Es más, en muchas de las enfermedades virales no vamos a tener un tratamiento, ¿ya? Ejemplo, en el sarampión. No hay ninguno de esos antivirales que te reduzca el efecto del brote, ¿ya? El sarampión no tiene un medicamento específico para ayudar, pero que tiene la prevención a través de la vacuna, ¿ya? Y eso pasa con la parotiditis. He visto a gente que usa muchos remedios caseros, como poner tomates calientes a las glándulas inflamadas, ¿sí? Que lejos de aliviar, lo que te hacen es empeorar el cuadro porque te pueden ocasionar hasta una quemadura en tu ganglio. Aparte de que está todo inflamado aquí, se hinchada, la piel está con menos fuerza que lo habitual, y he visto que hay gente que les pone, ¿no?
utilizan caliente, flores de floripondio acá, rodajas de tomate, ¿sí? Y que no van a hacer realmente ningún efecto sobre el virus. ¿Ya? Espera de 7 días, bueno, desaparece. He visto casos en los que primero se inflama una glándula, a los 7 días baja y se inflama la otra. ¿Sí? Hay veces en que los niños aparecen con las 2 glándulas inflamadas. ¿Ya? Pero bueno, eso es dependiendo ya de cada organismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque a partir de ahora ya vamos a ver específicamente nuestros grupos de virus. ¿Ok? Y vamos a empezar con este grupo de lo que se conoce como virus respiratorios. ¿Ya? ¿Por qué vamos a empezar con este grupo? Porque todos van a tener como ingreso el sistema respiratorio superior. Dentro de estos, el primer grupo que vamos a ver es el de los ortomixovirus. ¿Ya? Luego veremos los paramixovirus, los adenovirus, los rinovirus y los coronavirus, por supuesto. ¿Ok? Y vamos a empezar con esta también clasificación de todas estas enfermedades que nos van a dar estos virus respiratorios, iniciando con este de acá. ¿Ya? Entonces, los ortomixovirus tienen a la... ¿Está todo bien, chicas? Bien. Ok. Entonces... Doctorita, buenas tardes. ¿Tenía clase aquí en esta aula programada? Estos otros, el de la parainfluenza, sincitial respiratorio, sarampión y parotiditis, pertenecen a los paramixovirus. ¿Ya? La rubiola, ¿se acuerdan qué dijimos de la rubiola? Que era una excepción. ¿Por qué? ¿Qué dijimos de la rubiola? Que está erradicada. ¿Se han olvidado? Es el único togavirus, ¿sí?, que no necesita al mosquito para su transmisión. Ah, ya fue. ¿Ya? Porque se transmite por contacto directo a través de las gotículas de saliva que hay en el aire. ¿Ya? Entonces estos son los que vamos a ir viendo y vamos a empezar hoy con los ortomixovirus. Nuestro primer grupo. Bien. ¿Se acuerdan que desde el momento que dijimos virus empezamos a hacer este tipo de diseños? Yo les decía, es algo similar a un hexágono, cuando realmente puede ser un icosaedro, ¿no? Pero tienen forma simétrica. ¿Ya? ¿Qué pasa con los ortomixovirus? Que son pleomórficos, es decir, que no tienen una forma definida. Esta es una fotografía electrónica y ustedes pueden ver que es de acuerdo, la forma es de acuerdo al lugar donde estén. Aquí parece un bacilo, aquí parece un riñón, está riñonado, aquí es más esférico, ¿sí? Entonces no tienen una forma definida, ¿ya? Y dentro de los ortomixovirus están los virus causantes de la influenza A. Y esto lo vamos a recalcar, ¿ya? Porque me ha tocado que hasta en el examen de mesa me ponen influencia. Y no es influenza, ¿ya? Es influenza. C. A, B y C. ¿Qué se causa? La influenza, fiebre, enfermedad respiratoria aguda con síntomas sistémicos. La clásica, ¿no? El resfrío común con estos síntomas que son muy marcados como malestar general, dolor muscular, fiebre, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan,
Esta es nuestra representación gráfica, donde es el único que tiene el genoma segmentado. ¿Qué quiere decir segmentado? Partido en partes, en pedazos, ¿ya? Y tiene 8 segmentos este genoma. No es este genoma clásico que nosotros hemos dibujado, sino son 8 segmentos de genoma, ¿ya? Esta característica, el hecho de tener el genoma segmentado, le va a permitir mutar con mayor facilidad. ¿Ok? Y ya hablábamos en alguna clase anterior, ya les decía, en esta envoltura externa vamos a tener estas proteínas específicas que se llaman hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Ya? Entonces ustedes ya no pueden decir, y no pueden decir influencia nunca más, pero no pueden decir mi diagnóstico es influenza, ¿ok? Tiene que ser una influenza tipo A o tipo B, porque solo estas dos tienen un efecto en humanos, ¿ok? Fuera de esto, ustedes tienen que identificar qué tipo de influenza es. H1N1. ¿Alguno de ustedes se ha hecho vacunar contra la influenza? Ninguno. ¿Tú? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dosis te han puesto? Cuando me puse la primera vacuna de COVID, me pusieron Ya. el año pasado me volvieron a poner. Por si acaso, la vacuna contra la influenza es anual, ¿ya? O sea, te protege durante 12 meses. Por eso se va haciendo la vacunación cada año, ¿ya? Lo más probable es que te hayan puesto la H1N1, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es la que genera mayor cantidad de brotes a nivel mundial, ¿sí? Y esto tiene un significado. Esta H representa a la hemaglutinina, que tienen que saber escribir, leer, etc. Y esto a la neuraminidasa. ¿Ya? ¿Dónde está lo complicado de esta enfermedad? Porque realmente es un resfrío fuerte, ¿sí? De la cual tienen que estar pendientes. ¿Por qué? Porque se ha estudiado y se ha identificado hasta 16 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Mi paciente se enferma y tiene en su organismo al virus de la influenza A, H1N1, ¿sí? Su organismo está con esa replicación en este momento. Llega el invierno, estamos en época de resequedad, ¿no? Y resulta que a alguien le contagia el virus de la influenza A, H2N5, ¿sí? En el organismo de esa persona se van a estar replicando hemaglutininas tipo 1, tipo 2 y neuraminidasas tipo 1 y tipo 5. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que con los virus tenemos ensamblaje, ¿sí? Vamos a agarrar genoma replicado, proteínas replicadas y vamos a unir y vamos a obtener al virión. ¿Ya? En este paciente es muy probable que tenga
virus AH1N1, virus AH2N5, pero también puede tener mi paciente algunos virus que sean H1N5, algunos virus que sean H2N1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que acá, dependiendo del curso de la enfermedad y de cómo esté el sistema inmune de mi paciente, este paciente puede estar generando otras cepas nuevas, diferentes a estas iniciales. ¿Ok? Entonces, por esa característica de tener el genoma segmentado, hay mayor riesgo de mutación y de que aparezcan nuevos tipos de virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la OPS? Con todos los científicos que están exclusivamente estudiando los casos de influenza a nivel mundial, identifican cuál es la cepa que está provocando el brote en un determinado país. ¿Ya? Y si en diciembre tenemos un brote, qué sé yo, en Brasil, de una cepa AH1N5, la OPS da su informe y los que elaboran las vacunas van a tratar de sacar la vacuna para el siguiente año con estas características. ¿Sí? Porque se supone que es esto lo que te va a generar el brote epidémico. ¿Ya? Entonces, cada año se aguarda el consejo que dé la OPS, la determinación que tome para continuar con la vacunación. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno? Que estos últimos años nos hemos estado moviendo alrededor del H1N1. Nada más. ¿Ok? Y creo también que es producto del uso del barbijo, del lavado de manos, etcétera, del distanciamiento, ¿no? Que de alguna manera nos mantienen un poquito alejados de estas otras infecciones que también ingresan por sistemas respiratorios superiores. ¿Ok? Entonces, digamos que es un beneficio que tenemos con todo lo que se ha determinado después de la pandemia. ¿Ok? Bien. Entonces, los únicos que provocan enfermedad significativa en el ser humano son los de la influenza A y B. Ya hemos hablado de que el ortomixovirus tiene envoltura, tiene genoma de ARN y que ese genoma está además segmentado. ¿Ya? Y esto es lo que facilita las nuevas cepas por mutación y reorganización de los segmentos genéticos. ¿Ok? Entonces, puede ser que de un año al otro varíe la vacuna que vayamos a recibir contra la influenza. Por eso es importante vacunar principalmente a la gente de la tercera edad. ¿Ya? Si ustedes tienen a los abuelitos en casa, que se pongan, es una vacuna larga. Es una vacuna larga. Bien. Entonces, esta estructura que representa también a lo que son los ortomixovirus, con nuestros genomas segmentados, la cápside, la membrana externa, donde tenemos muy bien identificados a lo que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿Ya? En Sudamérica solamente existe un laboratorio en Chile que tiene la capacidad de determinar qué tipo de hemaglutinina y qué tipo de neuraminidasa está presente en una muestra. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les tocara tomar una muestra para el laboratorio, hay que enviar al Hospital de Chile o enviar directamente a la CDC de Atlanta, en Estados Unidos. ¿Ok? Bien. Esto ya sabemos, son 8 segmentos y esos segmentos son estos segmentos de acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Cuáles son estos? El 1, el que se va a encargar de la polimerasa, al igual que el 2 y el 3. ¿Ok? El segmento 4 es el de la hemaglutinina. ¿Sí? Hemos visto que la hemaglutinina está en la membrana externa, ¿no es cierto? En nuestro dibujito anterior, acá. Acá. En la envoltura externa están la hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿Ya? Por eso se dice que la hemaglutinina va a ser la encargada o conocida como proteína de adhesión vírica. ¿Sí? ¿Dónde va a actuar la hemaglutinina? ¿O va a ser responsable de qué? De este paso de la adhesión. ¿Ok? Esta es la hemaglutinina. Esta que va a ser reconocida, detectada por la célula a la cual va a invadir el virus. ¿Ya? Las 5 son proteínas de la nucleocápside. El segmento 6 es el de la neuraminidasa. ¿Ok? Que tiene la característica de poseer ácido ciánico, que va a facilitar la liberación del virus y también va a tener un efecto sobre las mucosas. El ácido ciálico tiene la capacidad de abrirse paso entre la mucosa. Por eso cuando ingresa por la nariz, la neuraminidasa tiene el efecto de cortar el moco para que pueda penetrar el virus con mayor facilidad. ¿Ya? Y el segmento 7 que va de la mano con las proteínas de la matriz, y el segmento 8 con proteínas no estructurales que actúan también como mensajeros celulares. ¿Ok? Acá tenemos nuevamente la replicación, los mismos pasos que hemos visto, ¿sí? Por eso hemos tenido una primera parte de generalidades. ¿Para qué? Para que cuando veamos esto se nos facilite totalmente, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar este ciclo de replicación? ¿Qué dice yo? Ya hemos explicado acá. Acá está todo dicho. ¿Qué sucede? La unión, la penetración, la denudación aquí dentro del núcleo, todo lo que es la transcripción, replicación, núcleo, ahí sale el ensamblaje y viene la almacén. Ajá, muy bien, ¿sí? Si ustedes ven esta imagen, sin saber qué es un ortomixovirus, ¿reconocerían que es de un ortomixovirus? ¿Es la replicación de un ortomixovirus o es una replicación general? ¿Por qué? Ah, excelente. 8 segmentos del genoma. ¿Ya? Entonces, si digamos en el examen yo les pongo esto, replicación de los ortomixovirus. ¿Por qué? Porque en ningún otro van a ver el genoma segmentado. ¿Ya? Siempre vamos a tener esta imagen así, una hebra de genoma, nada más. En cambio acá, 8. Y por estos 8 que tienen que denudarse, que tienen que abrirse, ¿no es cierto? Fíjense que acá vamos a obtener muchas copias de todos los segmentos, ¿sí? Por eso vamos a tener, digamos acá, hemaglutininas 1. Vamos a tener hemaglutininas 5. Y en el ensamblaje puede ser que este ingrese a este vinión y este ingrese a otro vinión. Entonces he iniciado con la influenza H1N1, pero he terminado con la influenza AH5N1, por ejemplo. ¿Sí? Y a eso se le llama mutación. ¿Ok? Hay un cambio estructural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense acá,
Súper simple, ¿no? Adhesión, endocitosis, pérdida de la envoltura o denudación, transcripción, traducción en núcleo de todo lo que es genoma y síntesis proteica. Acá ya no está con esta forma, ¿no es cierto? Ni con esta forma. Son puras proteínas de la cápsula. ¿Ya? Luego hay un ensamblaje y acá este proceso de salida se da por gemación. ¿Cuándo va a ser un virión completo? Cuando tenga los 8 segmentos que necesita. ¿Ya? Es así. Ok. Entonces acá ya habíamos visto al inicio de la clase que los antivirales que se usan con mayor frecuencia son la amantadina y la rimantadina, y el zanamivir y el oseltamivir, que al ser el que tiene un efecto sobre la influenza A y la influenza B, es el que se usa con mayor preferencia. ¿Ya? El genoma segmentado favorece la diversidad genética, ya lo hemos explicado, hemos entendido por qué. Imagínense la cantidad de mutaciones que puede haber. Son muchas combinaciones. Acá 16 combinaciones con un tipo de neuraminidasa. 16 combinaciones con un segundo tipo de neuraminidasa. Entonces, 16 por 9. ¿Cuántos tipos de influenza A podemos tener? Muchísimos. ¿Ok? Muchísimos. Es también importante entender que se trata de una enfermedad zoonótica, por eso es el nombre de la gripe aviar, ¿no? Que inicialmente se nos contagia a través del acercamiento, de la convivencia con lo que son las aves de corral, como son la gallina, el pato, etcétera. O también en algún brote hemos tenido la influenza porcina, porque ha sido a través de los puercos que hemos tenido el contagio, ¿sí? Y que como toda enfermedad respiratoria, te va a provocar fiebre, malestar, cefalea, mialgias, dolor por todo el cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo es la patogenia? ¿Qué sucede acá? El virus inicia una infección local por vías respiratorias superiores. Fíjense, el virus se une y destruye las células que secretan el moco. ¿Ya? Eso le facilita ingresar. ¿Por qué? Porque la neuraminidasa corta los residuos del ácido ciálico para poder ingresar directamente al tejido. Entonces, esa primera barrera natural, que es la mucosa que nosotros tenemos, se ve afectada por los efectos de la neuraminidasa. Vamos a aprovechar de llamar listas y no nos vamos a olvidar. Cuando sea 27 me avisan, ¿ya? Ok. Entonces, puede ser que el virus ingrese y llegue prácticamente a lo que es el epitelio bronquial, ¿sí? Donde va a sufrir una descamación todo este epitelio, y ahí es donde viene la complicación, ¿ya? Entonces, en la influenza no es tanto el virus, sino las bacterias que están alrededor, porque hay un daño a nivel de mucosa, hay un daño a nivel de epitelio bronquial, ¿sí? Y nuestro contacto se va a dar a través de las gotitas de la secreción respiratoria, es decir, el aire, ¿ya? O por contacto con manos o con superficies contaminadas. Este es nuestro resumen de lo que es la patogenia, ¿sí?
tenemos una inoculación del virus por aerosoles. ¿Qué es un aerosol? Con ese que sale de nuestra boca nos contagiamos, ¿ya? Ahí viene la inoculación, ¿ok? A raíz del SARS-CoV-2 ha habido muchos estudios, ¿no es cierto? Han debido ver ustedes también videos, por ejemplo, para el uso adecuado del barbijo. Si te protege un barbijo de tela, un KN95, un quirúrgico, el tiempo, etcétera, etcétera. Donde podíamos ver a través de las radiaciones que cuando hablamos efectivamente hacemos un shh desde la boca y emergen muchas partículas, ¿no es cierto?, en las gotículas de aire, ¿ya? Y ahí está el virus. Tenemos la inoculación del virus por estos aerosoles, una primera replicación en vías respiratorias. Como acá va a estar la neuraminidasa, esta neuraminidasa va a descamar las células secretoras de la mucosidad, ¿sí? Y como consecuencia vamos a tener un síndrome gripal, ¿ok? Cuando esto está pasando, como esto es un virus, nuestra respuesta inmune va a ser producción de interferón. Si ya hemos recibido la vacuna, producción de anticuerpos específicos y respuesta a través de los linfocitos T. ¿Ya? Si no hemos recibido la vacuna aún en nuestro primer contacto, estos anticuerpos específicos nos servirán para una protección futura. Y normalmente esto termina acá. Pero si el paciente está inmunodeprimido, la carga viral es muy alta, no se ha atendido a tiempo, etcétera, etcétera, podemos llegar a tener una infección bacteriana secundaria, ¿ya? A este daño que hay a nivel de mucosas, las bacterias que están cerca pueden iniciar una infección secundaria, generar una neumonía vírica primaria o incluso afectar al sistema nervioso central. ¿Ya? Y estas son las complicaciones que debemos evitar. ¿Ok? Pero es que a veces el paciente nos llega ya en esta fase, ¿sí? Porque piensa que es un resfrío común, que se le va a pasar, etcétera, pero ya nos viene con una complicación. ¿Ya? Es lo mismo que ha pasado con el SARS-CoV-2. Tendríamos que haber usado simplemente antivirales, pero hemos terminado usando anticoagulantes, antibióticos, antiinflamatorios, ¿sí? Porque la respuesta de nuestro organismo a esa inflamación ha sido terrible. ¿Ok? Bien. Creo que podemos quedarnos acá.